Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafa y en este video vamos a ver cómo hacer un hook de Uniswap V4 haciendo posible que tenga fees dinámicos. Bueno, la manera en que va a funcionar nuestro hook es que dependiendo del precio del gas que esté on-chain en ese momento, en el momento de la transacción, vamos a cambiar el fee que nuestra pool esté cobrando. Básicamente, si el precio del gas aumenta, nuestro precio de las fees tiene que decrementar. Y si el precio del gas disminuye, nuestras fees van a aumentar. La manera en que va a funcionar es que nosotros tenemos un fee base y ese fee base, dependiendo del porcentaje en que se movió el precio en promedio del gas, va a ajustar nuestro fee hasta un mínimo y un máximo de fee. Recordando un poquito cómo funciona la V4 de Uniswap, todos nuestros pools existen dentro de este contrato Pool Manager y luego nosotros tenemos una librería que es la State Library que nos permite acceder a valores dentro de cada pool. Nosotros, si entramos a la función getSlot0, vemos que uno de los valores que nos regresa es el LP fee. Esta es la fee que cobra el LP en cada punto. Este es el valor que nosotros vamos a estar cambiando dinámicamente. Tenemos dos caminos para resolver esto. Si nosotros quisiéramos ir revisando y cambiando las gas fees cada bloque o cada X bloque, nosotros utilizaríamos el Pool Manager y aquí llamaríamos a la función Update Dynamic LP Fee. Si vemos nuestra función Update Dynamic LP Fee, vemos que toma el parámetro la pool a la que la va a cambiar y la nueva dynamic fee que va a tomar. Sin embargo, aquí estamos viendo que el hook es el que tiene que llamar esta función siempre que suceda, ¿no? Si no está autorizado, revierte. Y luego va a cambiar la dynamic LP fee. Ok, para hacerlo más sencillo y no tener que estar revisando cada cuántos bloques está pasando esto, vamos a utilizar la función beforeSwap y vamos a estar haciendo el cambio de las fees del pool antes de que pase la transacción. Si nos vamos aquí a beforeSwap, vemos que la función nos regresa tres datos, de los cuales el primero es el selector que nosotros tenemos. Vamos a omitir el beforeSwap delta porque no estamos llevando valores. Y esta última valor que regresa es el valor que regresa de los fees que se va a cobrar en ese swap. Primero, el problema que tenemos es que no existe tal cual un precio del gas promedio on-chain. Nosotros vamos a crear una manera muchísimo más sencilla y reducida. Solo vamos a llevar una variable y vamos a estar actualizando esta variable conforme vayan sucediendo swaps. Y de esta manera nosotros vamos a evitar como muchos problemas, pero también es una solución muy básica. Para nada es efectiva a nivel producción. Si quisiéramos llevarlo a producción, definitivamente tendríamos que estar pensando en un oráculo. Y la manera que va a funcionar es muy sencillo. O sea, nuestra variable swap fee, lo que va a estar revisando es que si el precio actual del gas es mayor al 10% de nuestro precio promedio del gas, entonces nuestra swap fee va a ser la fee base entre 2. Esta es la variable que nosotros vamos a estar actualizando. En otro caso, en donde el precio actual del gas sea 10% pero menor al precio del gas promedio, entonces nuestra swap fee se va a encarecer y vamos a multiplicar nuestra base fee por 2. Si no cae en ninguno de estos dos escenarios, solo mantenemos nuestra swap fee como la fee base. Con beforeSwap nosotros vamos a actualizar la fee que vamos a cobrar en ese swap, pero después vamos a utilizar afterswap para obtener el precio del que se pagó en la transacción y con eso vamos a actualizar nuestra variable promedio. ¿Cómo vamos a calcular nuestro promedio del gas? Pues nuestro precio promedio del gas o moving average, en este caso inicia en 0. Luego tenemos el número de transacciones que también inicia en 0. Y nuestra fórmula para obtener nuestro promedio de gas va a ser la moving average anterior por la cantidad de transacciones más el precio actual del gas price dividido entre el número de transacciones más 1. En el primer ejemplo, digamos que nuestra primera transacción tiene un precio de gas de 10. Nuestra moving average inicial es 0, no tenemos transacciones, entonces es 0 la n, luego tenemos el precio actual del gas y luego dividimos entre el número de transacciones que han sucedido más 1. Eso nos daría un precio promedio del gas de 10. Para la siguiente transacción, digamos que tenemos un precio promedio de 20. Entonces ya tendríamos que tomar la moving average anterior, nuestro promedio anterior, más el total de transacciones que ya se hicieron, o sea, n ya es 1 porque ya sucedió una transacción, y tomamos el precio del gas actual y nuestro n le sumamos 1. Entonces nuestro nuevo precio promedio del gas sería 15. Entonces, a manera de resumen, lo que va a hacer nuestro hook es actualizar las gas fees que vamos a cobrar. Para esto necesitamos una variable que va a ser nuestro moving average, nuestro precio promedio del gas,
Y tenemos que estar traqueando esta moving average, nuestro precio promedio del gas, y vamos a actualizar nuestra base fee dependiendo de cuánto esté moviéndose respecto a nuestra variable promedio. Vamos a utilizar before swap para actualizar nuestro gas fee y después vamos a utilizar after swap para estar actualizando nuestro precio promedio del gas. Súper, esto es todo a nivel teórico. Vamos a pasar ahora a empezar a codear. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a utilizar Foundry, entonces vamos a crear nuestro proyecto con Forge. Iniciamos nuestro proyecto con Forge init, lo vamos a llamar Dynamic Fees. Entramos a Dynamic Fees. Lo que sigue es instalar la librería de Uniswap V4. Y una vez que ya está instalado, lo que sigue es solamente para que nuestras importaciones se vean mejor y no tengamos que poner tanto texto al importar una librería, vamos a poner nuestros remappings. Y finalmente vamos a eliminar todos los contratos y tests que vienen por default en Foundry. Una vez hecho esto ya podemos abrir nuestro proyecto y para terminar nuestra configuración nosotros necesitamos utilizar una versión de Solidity más allá de la .25 porque la V4 utiliza Transient Storage en sus procesos, entonces necesitamos una versión que lo soporte y aparte necesitamos una versión de la IBM más allá de Cancún. Agregamos esto a nuestro foundry.tom y vamos a crear ahora un archivo que se llame gas price fees hook. Bueno, lo primero que vamos a traer son algunas importaciones convencionales. Vamos a utilizar el base hook para llamar a todas las funciones before swap, before initialize, las que vayamos a ocupar, el pool manager para referenciarlo y librerías, ¿no? Hooks y pool key, todos los valores que vamos a utilizar dentro de nuestras funciones. Primero heredamos base hook en nuestro contrato gas price fees hook. También iniciamos variables en donde vamos a estar alojando nuestro precio promedio del gas que tenemos que estar traqueando. Y además de eso necesitamos esta variable en donde vamos a estar llevando el conteo de las transacciones que se estén utilizando y aparte lo vamos a utilizar como denominador en nuestra división para obtener el precio promedio del gas. Después en nuestro constructor pasamos el pool manager y también al base hook le pasamos el pool manager y aquí adentro vamos a hacer la primera llamada para actualizar nuestro precio promedio del precio del gas. Entonces vamos a inicializar primero con esa función. La función es muy sencilla, es internal, solo se va a estar ejecutando dentro del contrato y lo que hace es tomar el precio de la transacción, el precio del gas en la transacción, lo guardamos en nuestra variable gas price y como ya habíamos visto, nuestro precio promedio va a ser el precio promedio anterior por la cantidad de transacciones que hayan sucedido, más el precio promedio actual que estamos capturando acá, entre el contador de transacciones más 1 y luego actualizamos solamente el contador de transacciones. Esto realmente no es absolutamente necesario, pero es buena práctica ya que nosotros en nuestro contrato necesitamos una manera de especificar al frontend o a quien quiera saber en qué situaciones sucede este hook, el especificar qué funciones vamos a utilizar en todos los procesos de before, after, before initialize, cualquier cosa. Como Uniswap, como la V4 entiende que hooks utilizar, no es por medio de esta función. Esta función solamente es para consulta de frontend o del exterior. La manera en que la V4 sabe qué hook utilizar es por el address en el que está deployado. Recordemos que nosotros al deployar nuestro hook necesitamos especificar en el address ciertas banderas que digan qué funciones estamos utilizando. Entonces, nosotros aquí estamos especificando con un booleano true que vamos a utilizar after swap. After swap, como ya sabemos, lo vamos a utilizar para actualizar nuestra moving average. Before swap lo vamos a utilizar para actualizar las fees que tienen que pagar en esta transacción. Y nosotros necesitamos también utilizar before initialize. Before initialize es una función que sucede solamente al deployar un nuevo pool. Va a setear ciertas condiciones de ese pool. Ahí nosotros estamos seteando que se pueda utilizar una fee dinámica. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, estas son las funciones que vamos a utilizar. Before initialize, before swap y after swap. Y aquí en el constructor, cuando deployemos, necesitamos también updatear la moving average para tener un punto de partida. Para utilizar before initialize, nosotros tenemos que traer aquí la librería LP-Fee Library. Dentro de ella tenemos funciones isDynamicFee, isValid, tenemos todo lo que necesitamos ahí para utilizar la función before initialize. Y lo que sucede en before initialize es muy sencillo, solo revisa que para la pool que nosotros estamos pasando la estamos indicando como que es una dynamic fee, o sea podemos estar actualizando las fees, si no, pues no podríamos utilizar, no revierte.
Y bueno, si es correcto, si estamos en la pool correcta y es Dynamic Fee, entonces regresa el success. Recuerden que nosotros en la B4, para retornar que algo está sucediendo como debe ser, un success, nosotros regresamos el selector de la función. Si regresamos otra cosa, es como si estuviéramos marcando un error. Bueno, y con esto nosotros revisamos que estamos en la pool correcta, estamos desplegando la pool correcta. No podríamos nosotros añadir este hook a una pool que ya existe y que no sea de fees dinámicos, porque cada vez que tratará de cambiar el fee, como esto está especificado al inicio, que no se puede cambiar, entonces daría un error. Bueno, eso fue muy directo. Nada más aquí agregué el error must use dynamic fee y la importación de la librería. Lo que sigue es agregar otra función auxiliar, que lo que nos va a ayudar es a conseguir el fee que tenemos que cobrar en esta transacción. La función se llama getFee, igual es interna. Lo que hace es capturar primero el precio del gas pagado en esta transacción. Si el precio del gas es mayor al 10% de nuestra moving average, entonces dividimos nuestra base fee entre 2. Esto ya lo habíamos visto. Y al contrario, si es 10% menor, lo que hacemos es multiplicar nuestra base fee por 2. En ambos casos retornamos el base fee y aquí yo ya definí el base fee como 0.5%. Ok, lo que sigue es utilizar nuestra función beforeSwap. En beforeSwap nosotros vamos a actualizar las fees que va a pagar esta transacción, ese swap, y lo hacemos de esta manera. Primero llamamos a nuestra función auxiliar que creamos para obtener la fee que tenemos que pagar y luego construimos una fee with flag, que es la combinación de la fee que tenemos que hacer y la instrucción de override fee flag. O sea, con esto nosotros le decimos al pool con nuestro hook que queremos cambiar la fee con esta cantidad, ¿no? Y regresamos, el selector de la función, ahorita no es relevante, el before swap delta, entonces regresamos 0 delta y regresamos el fee with flag que construimos. Y esa es nuestra función before swap. Con eso nosotros actualizamos las fees cada vez que haya una transacción. Y lo último que nos queda es nosotros tenemos que actualizar nuestra moving average después de que pase el swap. Eso es muy sencillo, lo único que hacemos en after swap, después de que haya sucedido el swap, nosotros llamamos a nuestra función update moving average que hicimos al principio y regresamos success con el selector. Y listo, con eso está nuestro contrato de hook. Realmente es muy sencillo. Lo único que tenemos que recordar es que inicializamos nuestro pool indicando que son dynamic fees. Tenemos nuestras funciones auxiliares para actualizar nuestro precio por medio del gas, nuestra función para actualizar cómo obtener la fee y funciones before swap para modificar las fees antes de que pase el swap y se pague lo correspondiente, y la función after swap que lo que nos ayuda es a actualizar nuestro moving average de las gas fees. Eso es todo. Lo que sigue es escribir test para revisar que todo esto esté bien. Podemos correr aquí forge build y listo, no nos da ningún error. Bueno, aquí solo tenemos que no estamos utilizando una variable. Yo la voy a dejar, pero compiló bien, no tuvo ningún error. Lo que sigue es escribir los tests para nuestro contrato. Vamos a crear un archivo que se llama gaspriceFeesHook.t.sol y vamos a empezar con las importaciones básicas. Tenemos que importar test para hacer nuestros testings. Vamos a utilizar la suite de deployers que trae Uniswap. Nos ayuda a deployar el B4, hacer el deploy de tokens, tiene funciones para liquidity, muy sencillo. Lo demás ya es bastante conocido, mock RC20, algunas librerías para manejar nuestro LP. Lo mismo de los hooks. Estamos importando también nuestro contrato que hicimos y console para mostrar algunas cosas y modificaciones de nuestros parámetros. Ok, bueno, lo primero es heredar test y heredar deployers, que lo vamos a utilizar dentro de nuestras pruebas, y vamos a tener primero una función setup que va a configurar todo nuestro ambiente para probar nuestros hooks, y luego vamos a hacer nuestra función de test, en donde vamos a hacer varios swaps para ver que todo funcione bien. Estos son los pasos que vamos a hacer en nuestro setup. Vamos primero a desplegar todo lo relacionado con un IB4, ya que en nuestro ambiente de testing no existe un IB4. Vamos a crear tokens, vamos a mintearlos, vamos a probar los contratos que van a interactuar con ellos, vamos a crear nuestro hook con las flags apropiadas, vamos a setear el precio del gas y luego vamos a desplegar nuestro hook, vamos a inicializar la pool y vamos a agregar liquidez a nuestro pool. Ok, para desplegar un IB4 solamente tenemos que llamar esta función que viene de deployers, se encarga de desplegar todo lo necesario para utilizar un IB4. Ok, después también utilizamos esta función que lo que hace es deployar
y aprobar dos monedas. Esto también viene de deployers. Después nosotros creamos nuestro hook address. En el hook address tienen que ir especificados las funciones que vamos a utilizar en nuestro hook. Aquí utilizamos la creación directa del address. Si nosotros fuéramos a deployar esto, necesitamos en esta parte hacer un mining del address. Para eso también tenemos un helper que viene en la librería, pero aquí es muy sencillo. Solamente estamos especificando las flags que vamos a utilizar: before initialize, before swap y after swap, y creamos un address que tenga esas flags incluidas. En nuestro ambiente de desarrollo nosotros establecemos que el precio de la transacción va a ser 10 Wei para tener un punto de partida, y hacemos el deploy de nuestro hook. Le pasamos los parámetros que necesitamos, el hook address, y lo inicializamos en esta variable hook, que también hay que crearla arriba. Aquí indicamos que gas price fees hook va a ser hook. Y bueno, también init pool es una función que podemos utilizar de deployers, en donde le damos el key a la pool. Le estamos pasando currency 0, currency 1, nuestro hook. Estamos especificando que vamos a tener un pool que tiene una fee dinámica, y le pasamos un precio de inicio que es un token, un token, un token. Por último, solo modificamos la liquidez, agregamos liquidez al par, especificamos la pool que estamos utilizando, los tickers superior e inferior, la liquidez. Esto podemos omitirlo, un salt, y también esto podemos omitirlo en este momento, 0 bytes, no le estamos pasando otro dato extra. Ok, lo que sigue es hacer nuestro test, que ya va a checar que las fees se updaten en cada momento. Vamos a hacer 3 swaps con sus respectivas verificaciones. El primero va a ser un swap en donde el precio del gas se mantiene igual, como lo iniciamos en 10. El base fee debería ser lo que se cobre, no hay una modificación a la fee. El siguiente es haciendo cuando el precio del gas decrece, entonces necesitamos tener tarifas más altas. Y el último vamos a hacer que el precio del gas sea más caro, por lo cual tenemos que tener precios de fees más baratas. Ok, antes de empezar hacemos una configuración de nuestro test. Como sabemos, la B4 tiene esta cualidad en donde podemos nosotros mintear un token que no vamos a recibir, sino más bien sirve como moneda de cambio internamente. Vamos a negar eso. Además vamos a especificar nuestros parámetros del swap, params, en donde solo indicamos la cantidad que vamos a cambiar. Nosotros estamos dando esta cantidad, es muy pequeña. Estamos especificando que nosotros le estamos dando, o sea, 0 for 1 es true, y el slippage, que ahorita no es relevante. Antes de hacer los swaps, vamos a hacer una revisión de que todo esté funcionando bien. Nosotros establecimos el precio del gas aquí al iniciar como 10 Wei. Entonces lo que vamos a hacer es que estos 10 Wei estén siendo iniciados correctamente. Aquí lo revisamos. También estamos revisando que nuestro precio promedio sea 10. Y también estamos revisando nuestro conteo de transacciones por la transacción que ya hicimos. Bueno, lo primero que hacemos al ejecutar el primer swap, en donde el gas price es 10, es que primero hacemos una revisión para ver que si vayamos a hacer swap. Lo primero que vamos a hacer es revisar el balance de tokens que tengamos. Ejecutamos el swap, volvemos a revisar balances y nada más hacemos una comparación de que el swap sucedió. O sea, tenemos una cantidad de tokens más grande que antes. Ok, y lo que sigue es revisar, en este caso, solo vamos a revisar que nuestro moving average no debería de cambiar, y lo que sí debería de cambiar es nuestro conteo de transacciones. Ok, para este segundo caso, la verdad es lo mismo, solo tenemos que modificar la cantidad de Wei que vamos a pagar en esta transacción. Ejecutamos lo mismo, checamos balances para ver que se ha realizado el swap, lo ejecutamos, comparamos para ver qué ha sucedido. En este caso, ya que el gas fue menor, nuestro promedio de gas debe haberse reducido a 8 Wei. Aquí está el cálculo, y deberíamos de tener un conteo más en nuestro contador de transacciones. Por último, lo mismo, es el mismo caso en esta situación, solo que ahora aumentamos el Wei y esperamos un cálculo distinto, ¿no? Nuestro promedio actual de gas debería ser de 9 Wei con los cálculos anteriores, y nuestro contador debió de haber aumentado. Para eso fueron los mismos pasos. Y lo último que tenemos que revisar es, bueno, aquí teníamos la base fee que obtuvimos en nuestro primer momento. Luego fuimos generando las fees que se ejecutaron cuando tenían que ser más caras y cuando tenían que ser más baratas. Y al final solo hacemos un console log para verlas. Y además hacemos una comparación de que la base fee sea más grande que cuando tuvimos el caso en donde teníamos que decrementarla, y el contrario, que sea más grande la vez que tuvimos que aumentar las fees que nuestra base fee. Por último, solo corremos nuestro test. Por último, solo corremos los tests. Como queremos ver estos console logs, indicamos el comando -vv
Bueno, y lo que vemos es que entonces estas son las cantidades que tuvimos cuando tenemos el base fee, cuando aumentamos las fees que teníamos que cobrar, recibimos menos tokens porque cobramos más fees, y en el caso contrario, cuando quitamos las fees, recibimos más tokens. Si quisiéramos ver más a detalle, corremos con otras dos Vs, y aquí nosotros podemos buscar el momento en el que se emitió el swap y podemos ver aquí, por ejemplo, que al principio teníamos una fee de 5,000, después aquí cargamos una fee de 2,500 y bueno, pueden revisarlo esto más a detalle ustedes. Bueno, espero que haya sido claro. Este fue cómo hacer un hook que tenga fees dinámicos. Sobre esto se puede construir bastante, pero también nos ayuda a entender más cómo estar haciendo nuestros hooks y qué tanto podemos hacer, que en realidad es muchísimo lo que podemos hacer respecto a la V4 y todo lo que nos permite.